Nadie estaba preparado, ni los arqueólogos más experimentados, ni los buzos que crecieron respirando el frío del altiplano, ni los ancianos que custodian las leyendas del lago. Pero un día, en un descenso rutinario a las aguas más silenciosas del Titicaca, la historia humana se quebró. Allí, donde la luz se extingue y el silencio se vuelve sólido, los investigadores encontraron algo que no debía existir, algo que contradice líneas enteras de nuestros libros, algo tan antiguo y tan complejo que parece haber sido escrito por una civilización borrada deliberadamente de la memoria del tiempo. Ese hallazgo, oculto durante milenios, bajo un reino azul de hielo líquido, está a punto de cambiarlo todo. Y el mundo, ahora, apenas empieza a comprenderlo. El lago Titicaca es, desde hace siglos, más que un cuerpo de agua. Es un espejo sagrado del cielo andino, un límite entre lo humano y lo divino, un guardián silencioso de historias que se hundieron entre corrientes frías. Su altura -3.812 metros sobre el nivel del mar desafía la lógica de la biología y la geología. Su tamaño, casi 60.0 millones de metros cúbicos de agua, sostiene ecosistemas que no deberían existir a tal altitud. Para los pueblos originarios, el lago no nació, fue revelado. Fue el lugar donde surgieron los primeros seres, donde la oscuridad se abrió para dar paso a la luz. Y como todo lugar sagrado, guarda secretos que no fueron hechos para oídos impacientes. Durante décadas, los arqueólogos han rastreado las orillas del Titicaca, encontrando templos sumergidos, terrazas, muros ciclópeos y objetos ceremoniales. Pero todos esos hallazgos, por impresionantes que fueran, parecían fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas incompleto. Lo que les faltaba estaba más abajo, mucho más abajo, en un nivel donde el agua se vuelve casi negra y la temperatura desciende bruscamente como un susurro del inframundo. Y fue allí, en esa frontera húmeda entre lo visible y lo intocable, donde comenzaron a aparecer señales inesperadas. Todo empezó en 2024, cuando un equipo de Spoliabuses detectó un cambio en las corrientes subacuáticas. Algo había alterado el flujo ancestral del lago, un desplazamiento lento, casi imperceptible, como si una estructura enorme hubiera cedido después de siglos de inmovilidad. Cuando los instrumentos marcaron un descenso en la presión de una zona profunda, los investigadores supieron que debían explorar ese sector cuanto antes. Lo que encontraron al llegar desafió toda lógica. En primer lugar, hallaron una abertura, no una cueva natural, no un desprendimiento reciente, sino un portal perfectamente delineado por bloques de piedra. El arco tenía proporciones matemáticas exactas. El radio era constante. Los bordes estaban pulidos por manos humanas, o de algo que actuaba con la misma precisión. Pero lo más desconcertante era el material. No era la andesita típica del altiplano, no era basalto. Era una roca desconocida, de color oscuro, tan densa que los escáneres acústicos apenas lograban atravesarla. Al tocarla, los buzos describieron una vibración sutil, como si la piedra respirara. Los arqueólogos confirmaron, imposible, aquella estructura no podía haber sido construida bajo el agua. Eso significaba que, en algún momento de la historia, el nivel del lago fue mucho más bajo, o esa puerta fue erguida antes de que el Titicaca existiera como tal. Las dataciones iniciales arrojaron cifras absurdas a más de 10.000 años. Luego, 14.000. Finalmente, estimaciones más arriesgadas sugirieron un valor prohibido para la arqueología tradicional: 20.000 años o más. Eso situaría a quienes la construyeron en una época anterior a la aparición de las primeras grandes civilizaciones conocidas. Movidos por la urgencia del hallazgo, los investigadores decidieron atravesar el arco, y fue entonces cuando, más allá de esa puerta sumergida, la humanidad se encontró con algo que jamás había imaginado. La cámara interna era colosal, tan grande que los reflectores subacuáticos apenas alcanzaban a iluminar una fracción de su inmensidad. Las paredes se elevaban en una curva perfecta, como la bóveda de un templo. Allí dentro, la temperatura descendía tanto
que el aire atrapado en las burbujas de exhalación se congelaba unos segundos antes de disolverse. Pero nada de eso importó cuando los buzos vieron lo que había en el centrón: un monolito vertical, cubierto con símbolos tallados en espiral, figuras humanas estilizadas, criaturas con forma de serpiente y pájaros con alas que parecían hechas de agua. Era un lenguaje desconocido, pero su simetría revelaba un código. Nada era decorativo, todo tenía intención. A su alrededor, una serie de discos de piedra flotaban suspendidos en el agua, como si hubieran sido diseñados para permanecer siempre en esa posición. Algunos tenían perforaciones que dejaban pasar la luz, como ventanas hacia la nada. Otros emitían una resonancia leve cuando eran tocados. Era evidente, aquello no era un templo común. Era un mecanismo, un conjunto ritual o cósmico, cuya función se había perdido en los abismos del tiempo. Conforme las expediciones posteriores avanzaron, los descubrimientos se volvieron aún más perturbadores. Los muros del recinto mostraban restos de pigmentos que habían sobrevivido contra toda lógica. Manchas rojo ocre, azul profundo, negro intenso, representaban escenas de un tiempo imposible en masas de agua que se elevaban como montañas, estrellas dibujadas en patrones desconocidos, figuras humanas sosteniendo discos brillantes. Y en el centro de una de esas paredes, los arqueólogos encontraron lo que describieron como la escena prohibida: un mapa. Era un mapa del lago On, pero no del lago tal como es hoy. Era un mapa de un territorio sin agua, un altiplano seco, donde líneas sinuosas se entrelazaban como caminos. En el punto central, donde hoy se alza el Titicaca, había un símbolo enorme, un círculo doble, con un punto brillante en su centro. Según algunos expertos, representaba una fuente, una cuna, un origen. Los investigadores, más cautelosos, evitaron conclusiones precipitadas. Pero otros, fascinados por el simbolismo, plantearon una idea arriesgada. Quizá el Titicaca era, en la antigüedad, un centro de observación astronómica. O quizá era más que eso, un santuario donde una civilización desaparecida registró eventos celestes, cambios climáticos extremos, o incluso cataclismos que transformaron el planeta. Las referencias pictográficas a masas de agua elevándose podrían representar inundaciones masivas. Las estrellas desconocidas podrían corresponder a configuraciones astronómicas de un tiempo anterior al último máximo glacial. Pero lo que verdaderamente encendió el debate global fueron los restos encontrados bajo el monolito. Al excavar cuidadosamente el sedimento, los arqueólogos descubrieron objetos metálicos. No armas, no herramientas en placas en láminas extremadamente finas grabadas con patrones repetitivos, como circuitos de información primitiva. Su composición era enigmática. Una aleación que incluía minerales locales, pero también trazas de metales poco comunes en la región. Nadie pudo explicar cómo una civilización tan antigua podría haberlos producido. Para los pueblos originarios, nada de esto era sorprendente. Los amautas más viejos hablaban de una ciudad sumergida, donde vivían los hijos del agua, seres que enseñaron a los antepasados conocimientos sobre estrellas, ciclos climáticos y construcción. Algunos llamaban a estos seres los lumínicos, otros los guardianes del frío, y otros simplemente los primeros. Según estas leyendas, la civilización previa al Titicaca se extinguió no por guerra ni por hambre, sino por elección. Decidieron regresar al agua, al silencio, como si supieran que algo catastrófico estaba por ocurrir en la superficie. Lo que antes eran mitos, ahora parecían descripciones crípticas de una cultura perdida. Mientras los científicos intentaban interpretar todo esto, nuevas expediciones encontraron algo aún más desconcertante: un túnel. Un pasaje perfectamente alineado con los solsticios. A través de él, corrientes de agua tibia fluían desde una profundidad aún mayor, lo cual no debía ser posible dada la temperatura promedio del lago. Algunos geólogos
sugirieron que podría conectarse con cámaras hidrotermales. Otros insinuaron que podría ser parte de una red de cavidades que se extiende por debajo de los Andes, conectando regiones a cientos de kilómetros. El hallazgo final, sin embargo, fue el que más aterrorizó y fascinó al mundo. En lo más profundo del túnel, a más de 30 minutos de buceo sin margen de error, los investigadores encontraron un objeto imposible, una esfera. No era de piedra, ni de metal conocido. Su superficie era lisa, casi reflectante. Parecía emitir un pulso leve, como un latido. Cada vez que los buzos se acercaban, la presión del agua cambiaba ligeramente, como si la esfera se defendiera, como si estuviera viva. La extracción fue descartada de inmediato. Al moverla, podría alterar todo el ecosistema del lago. Los registros acústicos revelaron algo aún más inquietante. La esfera emitió un sonido, un tono casi imperceptible, una frecuencia baja que no parecía natural. Algunos sugirieron que era una resonancia geológica. Otros, más atrevidos, insinuaron que podía tratarse de un artefacto diseñado para permanecer allí, activo, latiendo, como un corazón enterrado desde tiempos remotos. Hoy, la comunidad científica mundial se encuentra dividida. Unos aseguran que todo puede explicarse con geología, erosión y coincidencias. Otros creen que estamos ante los restos de la civilización más antigua jamás registrada. Y entre estas voces, queda una pregunta que retumba en la superficie cristalina del lago más alto del mundo. ¿Qué civilización construyó todo esto? ¿Y por qué lo ocultó bajo las aguas del Titicaca? Porque si lo que yace allí abajo sigue activo, si esa esfera sigue latiendo, si los símbolos predicen algo que no hemos comprendido, entonces el hallazgo no solo desafía la historia, la advierte, la sacude, la prepara para algo que quizá está por regresar.